están, hermanos queridos? Una vez más, por este medio, en este sábado, en un sábado más nos encontramos con ustedes para escuchar la voz de Dios. Estamos estudiando el tema del sello de Dios. Hemos descubierto algunas cosas interesantes con respecto a esto y hoy seguiremos viendo mucho más de lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra sobre su sello, lo que Él imprime en el creyente, que dijimos que no era un solo día o un mandamiento solamente, sino que eran los 10 mandamientos, según Isaías capítulo 8, versículo 16. Y hoy veremos algunas cosas muy interesantes con respecto a esto, porque vamos a apoyarnos en la misma espíritu de profecía, en el mismo espíritu de profecía, para desmentir que el sábado es solamente el sello de Dios. ¿Quieres saber por qué? Pues acompáñanos en nuestro estudio en el día de hoy. Vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra tarea. Gracias a todos los que se han suscrito, los que nos están apoyando en la tarea de la predicación de la verdad, y te pedimos que compartas nuestros videos, pero sobre todo que los veas, y si tú estás en desacuerdo, pues abajo puedes poner con respeto los comentarios, basándote siempre en un escrito está y no en nuestro parecer, porque nuestro parecer puede distar tanto de lo que Dios tiene escrito en su palabra. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración y ya sí pasaremos al estudio de su palabra, que hoy tenemos bastante para desmenuzar con respecto al tema del sello de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, todavía de tener tu palabra para poder abrirla libremente. Te pedimos que nos hables a través de ella, que nuestro entendimiento esté preparado para aceptar lo que tú tienes que decirnos. No mis ideas ni mi exposición, sino lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Tú lo que has inspirado también a tu sierva a escribir con respecto a este tema. Gracias, cariñoso Dios, por tu amor y tu misericordia. En tus manos, Señor, encomendamos el estudio en esta tarde para que tú lo dirijas, para que tú hables, como dimos a llamar este canal, La Biblia Habla. Tú nos tienes que hablar a través de tu palabra y nosotros queremos escuchar tu voz para obedecerte, Señor, fielmente, porque queremos ser hijos fieles y también, Señor, merecer la salvación que tú nos has regalado. Si bien no la merecemos porque somos pecadores, pero sabemos, Señor, que si tú diriges nuestra vida, nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestra mente, tú podrás llevarnos allí, a la salvación eterna, a una eternidad junto contigo. Te pedimos, Señor, que eso pueda suceder y que venga pronto a través de tu Hijo amado a buscar a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Querido pueblo de Dios, vamos entonces a abrir la palabra de nuestro Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis, y ya con esto ya estaríamos casi promediando. Veremos, no quiero alargar mucho el estudio de hoy, pero casi prácticamente ya estaríamos terminando el tema del sello de Dios. Tal vez haga falta un estudio más, ya veremos. Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 nos dice lo siguiente: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esto era lo que el Señor le estaba revelando al amado discípulo Juan. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Bien, dijimos que el sello de Dios no era un sello visible. Lo leímos en el estudio pasado. Dijimos que tampoco la marca de la bestia era un sello visible. Y me preguntas tú, entonces, hermano Alejandro,
¿Cómo se distinguirá quién es de Dios y quién tiene la marca de la bestia? Pues es simple. El sellado de Dios guarda sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos está el cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, es el único que dice: recordaos, acuérdate del día sábado para santificarlo. Así como Dios tiene su día, el hijo de perdición tiene también su día. Él ha impuesto un día que la mayoría del mundo cristiano guarda como día del Señor, dicen ellos, cuando la palabra de Dios es clara, que Dios no cambia ni tiene sombra de variación, y que lo que Él ha creado desde la misma creación seguirá por la eternidad. Por lo tanto, su santo día tampoco ha cambiado. ¿Y dónde se verá entonces la fidelidad de los hijos de Dios? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. Pero este poder intentará que no, a través de su marca, que no puedas tú obedecer los mandamientos de Dios. Porque recuerdas lo que dice Santiago: el que viola un mandamiento se hace cargo de toda la ley. Entonces ataca especialmente este mandamiento, que es el día de reposo dado por Dios. ¿Y por qué lo ataca? Porque en él se encuentran las características de quien ha sellado a su pueblo en su carácter. Por eso ataca especialmente este día. Pero este día no es solamente el sello de Dios, es toda la ley. Eso quiero que quede claro. Toda la ley. Pero evidentemente Satanás, que también requiere adoración a través de su hijo, el hijo de perdición, así como Dios tiene un hijo, Satanás también tiene su hijo. El hijo de perdición, el hombre de pecado, es ese que impone su marca para decir que el mundo le pertenece. Y todo el mundo cristiano, entre comillas, todo el mundo cristiano, la mayoría del mundo cristiano, va en pos de esa marca. ¿Por qué? Porque todos guardan ese primer día de semana que se llama domingo, o Dominus Dei en latín. Todos, salvo un grupo de fieles que no lo hace. Pero hoy vamos a hablar a ese grupo de fieles que cree que por guardar el sábado ya tiene derecho o ya se ganó el sello de Dios. Y vamos a estudiar este tema a través de lo que pasa, de lo que pasó en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Observemos el pueblo que guardaba el sábado, el pueblo que era pueblo de Dios. Vamos a ver algunas cosas de lo que pasaba en el pueblo que decía ser pueblo de Dios y se jactaba de que era el único pueblo de Dios sobre la tierra, mientras todos los demás eran paganos. Y resulta que Dios tiene una sorpresa para los que se creían el único pueblo de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Vamos a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 8. Y no vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a leer algunos pasajes claves. Dice en el versículo 1: aconteció en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá sentados delante de mí, y cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Esta es una visión que ha tenido Ezequiel estando sentado en su casa.
el versículo 2 dice, miré aquí una semejanza que parecía de fuego. Desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego, y luego de sus lomos para arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas, por los cabellos de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme de visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar a Dios. El pueblo de Dios había colocado una imagen de celo, ¿dónde? Cerca de la entrada de Jerusalén, del santuario. No vamos a entrar en detalles con respecto a qué era esa imagen de celo, porque no es nada agradable hablar de estas cosas. Pero notemos y pongámonos en posición de lo que Dios le quería mostrar a el profeta Ezequiel con respecto a lo que hacía el pueblo, que era el único pueblo de Dios y que guardaba el sábado. Veamos. Versículo 4. Y estaba allí la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y díjome el Hijo del Hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y he aquí que el aquilón junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. En la misma entrada, rumbo al este, estaba la imagen que traería celos a Dios. O sea, al lado, prácticamente a la entrada del santuario, ya había algo que a Dios ya no le agradaba. Una imagen que era de celo para Dios. Versículo 6. Díjome entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio, esto es a la entrada del patio del santuario. ¿Y qué pasó allí? Versículo 8. Y cava ahora en la pared, y cavé en la pared, he aquí en la puerta, he aquí una puerta, versículo 9, y díjome luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, versículo 10. Entré pues y miré, he aquí las imágenes de toda serpiente y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. O sea, el pueblo de Dios, que era el pueblo escogido por Dios, el que Dios le había dado sus oráculos, el que había tenido los mandamientos y la santa ley de Dios, estaba en una terrible rebelión en contra de Dios. Era una terrible rebelión. Sigamos leyendo un poco más y vamos a descubrir algunas cosas. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, que estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y el sahumerio subía espesurada de niebla. Espesura de niebla, subía de eso que usaban los sacerdotes, ¿verdad? La quema de incienso manual, y esto había hecho una gran humareda. ¿Y qué hacía esa humareda para el pueblo? Notemos lo que nos dice el versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel, los líderes de la casa de Israel, dice, hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Claro, estaban las casas llenas de humo, de sahumerio,
Y decían ellos, Dios no nos ve, entonces hacemos de acuerdo con nuestro parecer, porque Dios no nos ve, los dirigentes del pueblo. Versículo 13. Jehová ha dejado la tierra, dice el versículo 12. De versículo 13, díjome pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores de las que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba en el Aquilón. He aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Mujeres del pueblo de Israel llorando al dios babilónico Tamuz. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a hoy día? Bueno, hoy día hay una organización que dice ser la única que guarda los mandamientos de Dios, la única que es el pueblo escogido de Dios. No voy a dar nombres, muchos ya saben de quién estoy hablando. Esa organización se jacta de ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es el único. Los demás que han salido de ella son disidentes. Pero han salido muchos de ellos porque ellos los han echado. ¿Por qué? Porque así como Ezequiel veía estas cosas que se hacían en el pueblo de Israel, muchos vimos cosas que se hacían en el Israel moderno y cosas que nos costó salirnos de ese pueblo. Y hoy nos llaman disidentes. Versículo 16. Quiero terminar con esto. Y metióme en el atrio dentro de la casa de Dios. Ya estaba dentro del santuario el profeta Ezequiel. Y he aquí junto a la entrada del templo, junto a la entrada del lugar santo, entre la entrada del altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente y encorvándose al nacimiento del sol. Esos que decían guardar el sábado se estaban encorvando ante la salida del sol, en adoración al Dios Sol, al Dominus Dei de hoy día. Y muchos dicen, no, la iglesia adventista no va a caer. Mi hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. Los que eran dirigentes del pueblo, los ancianos, estaban inclinándose ante la salida del sol a espaldas del templo. ¿Y qué genera todo esto que ve Ezequiel aquí? Que todavía dice, y verás abominaciones peores que estas, dice en el versículo, en el capítulo 8. En el capítulo 9 viene la retribución de Dios al pueblo que lo despreció de tal manera, a través de sus dirigentes. Porque al pueblo también le gustaba el culto a la imagen de Celo o de Acera, que era la diosa de la fertilidad babilónica. Al pueblo fue seducido por la diosa de la fertilidad babilónica y su culto. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Y clamó a mis oídos gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado. Cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. ¿Tú sabes cuáles serán esos visitadores en el Israel moderno, en el pueblo de Dios actual? ¿O lo que dicen ser pueblo de Dios actual? Las postreras plagas. Las postreras plagas serán las que causarán la devastación de aquellos que se creen hoy día ser pueblo de Dios. Ojalá nosotros no nos pase eso. Y aquí, versículo 2, que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que estaba envuelta en el aquilón, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía en su cintura una escritura de escribano. Y entrados paráronse junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado.
al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En medio de quién? De Jerusalén. En medio de Jerusalén. Se hacen abominaciones hoy día en medio de Jerusalén, así es. Hay adoradores del Dios Sol en medio de Jerusalén de hoy día, así es. ¿Y cómo hacemos para entender esto? ¿Cómo hacemos para entender esto? Vayamos a los escritos de la sierva del Señor para darnos referencia de lo que se está viviendo hoy en día, para que no sean mis palabras las que hablen. Esto está en Consejos para la Iglesia. Esto está en Consejos para la Iglesia. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre los observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas, y en la medida que en la otra aumenta el desprecio hacia ellos. Consejos para la Iglesia, página 606. La crisis se está acercando rápidamente, dice la sierva. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque a Dios le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Consejos para la Iglesia 606, segundo párrafo. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en esta tierra, pero sobre todo por lo que pasa en el Israel de hoy día. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto dice Primera de Pedro 3:12 y Consejos para la Iglesia, página 606, tercer párrafo. Dice que el sello de Dios será puesto únicamente en la frente de aquellos que sufren y que suspiran y lloran por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Esto lo vimos en Ezequiel capítulo 9. Ellos son los que recibirán el sello de Dios. Nuestra propia conducta, dice la sierva del Señor, y seguimos leyendo en Consejos para la Iglesia, página 606. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Y han caído ya sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Párrafo 4 de 606 de Consejos para la Iglesia. No todos los que profesan observar, y notemos esto, hermanos, notemos esto, los que se jactan de ser el pueblo elegido, el que guarda el sábado. Notemos lo que nos dice la sierva del Señor. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Deben haber mandado a su familia tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado puedan presentar al mundo influencia de la verdad sobre los corazones humanos. Página 607 de Consejos para la Iglesia. Es terrible lo que la sierva del Señor describe de los que se jactan de ser
pueblo de Dios. Y que los que dicen que el sábado es el sello de Dios, ¿verdad? Y si el sábado fuera el sello de Dios, entonces todos los que guardan el sábado tendrían que ser sellados. Pero aquí dice que no todos los que guardan el sábado serán sellados. Sigue diciendo en el mismo libro, página 607, por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se confundan con su situación. Los hombres de juicio finito no pueden ver para seguir el modelo de estos hombres que tan a menudo les comunican los tesoros de la palabra de Dios. Estarán seguramente en peligro sus almas. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, mis hermanos, no por lo que nos diga el pastor o lo que nos diga cualquiera. De rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado, como el de un niño quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz de Dios que se le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá en las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Sigue en el mismo libro, página 608. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de... Y vuelve a recalcar ella. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Por qué? Porque lo que Dios sella en el corazón del hombre, del cristiano genuino, es su carácter. Su carácter. No un día, su carácter. Su carácter. Y vamos a terminar el estudio de hoy con una cita más del Espíritu de Profecía, que también está en el mismo libro Consejos para la Iglesia, página 609. Hace un calor terrible aquí en Buenos Aires. Ahora es el momento de preparación, dice ella. El sello de Dios no será puesto jamás en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciben el sello de Dios deben estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas, puedo escribir solo probablemente acerca de estos últimos puntos en este momento y llamar simplemente su atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Con esto cerramos el estudio de hoy. ¿Cómo está nuestra vida preparándose para el sello de Dios? ¿O recibiremos las postreras plagas? Te dejo esto como reflexión en el día de hoy. No todos los que guardan el sábado recibirán el sello de Dios. No recibirán el sello de Dios aquellos que sus caracteres tengan una mancha. Por más que guarden el sábado, por más que se digan que son el pueblo escogido, no recibirán el sello de Dios aquellos que sus caracteres tengan una mancha. Y me incluyo en eso también. Vamos a terminar el estudio de hoy con una oración pidiendo consagración a nuestro Dios. Porque la salvación no es para una organización, sino es para un pueblo que guarde los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te suplicamos, Padre, que nos bendigas y que nos ayudes.
Que tu Espíritu pueda morar en nuestros corazones y limpiar nuestra mente y nuestros corazones de toda contaminación del mundo. Que nos enseñes a amar tu verdad, Señor, y a escudriñar la Biblia por nosotros mismos para saber dónde estamos parados. Para que tú nos muestres qué camino seguir. En tus manos, Padre, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios me los bendiga, reflexionen, compartan nuestros videos, suscríbanse al canal y sobre todas las cosas míralos. Porque lo que estamos diciendo es de una gravedad extrema. Nadie recibirá el sello de Dios si sus caracteres tengan una mancha. Ojalá nos ayude esto a reflexionar. Muchas bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios me los bendiga y me los guarde.